Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Seward. La guerra. En la Pascua de 1939 ingresó usted en el Seminario Menor Diocesano de Taubstein. Pocos meses después estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerda todavía el 1 de septiembre de 1939, el día en que comenzó el conflicto? Sí, me acuerdo bien, porque ello conllevó como consecuencia que el seminario se convirtiera de inmediato en hospital militar y que en adelante acudiéramos al instituto desde casa. Desde 1938, con la crisis de Austria, se sabía que la guerra echaba al caer. Aún recuerdo perfectamente cómo se anunció que Hitler había declarado que a partir de no sé ya qué hora se responderá a los disparos. Durante la guerra, su padre iba por los caseríos de los alrededores pidiendo comida. Eso lo contó él con frecuencia. También sabíamos de qué agricultores cabía esperar algo y de cuáles no. En Taustein, los alumnos católicos eran amenazados por los fanáticos de las juventudes hitlerianas, quienes les obligaban a correr por un pasillo humano mientras eran golpeados por ambos lados. Hubo ataques contra el seminario diocesano. Estas amenazas nazis no iban asociadas para usted. ¿De niño también con mucho miedo? Sí, claro, gracias a Dios. En nuestra clase no había ningún nazi de verdad. Por tanto, no había que temer ser denunciado ante una u otra instancia. Pero en conjunto, el ambiente era asfixiante. Se sabía que a la larga aquello llevaría a la desaparición de la iglesia. No habría ya más sacerdocio. Teníamos claro que en una sociedad así no teníamos futuro. Para mí la perspectiva se ensombreció aún más cuando la educación física pasó a contar para los exámenes finales de bachillerato, y uno no podía aprobarlos si no practicaba al menos algún deporte. Pero a la vez estábamos firmemente convencidos de que el nazismo no duraría mucho tiempo. Mi padre lo tenía muy claro. Creíamos que la guerra acabaría pronto, porque pensábamos que Francia e Inglaterra eran claramente superiores a los nazis. En este sentido, la esperanza de que aquello no durara eternamente era muy grande, pero el miedo estaba muy presente. Sentíamos una suerte de opresión. Cuando empezaron a caer en el frente los primeros amigos y nos dimos cuenta de que la guerra se nos acercaba también a nosotros, todo devino aún más opresivo. ¿Conocía su familia la existencia de los campos de concentración? ¿Se hablaba de ello? Sabíamos que existía Dachau. Este campo se había puesto en funcionamiento justo tras la llamada toma del poder por los nazis. Cuando se oía contar de alguien que había sido enviado a Dachau, uno se quedaba espantado. Mi padre era lector de la revista Der Gerade Weg, El Camino Recto, de Healench. Sabía que Healench había sido asesinado en Dachau, quien a consecuencia de una paliza bien a tiros, con su revista Der Gerade Weg, estaba considerado uno de los más importantes representantes de la oposición al nacionalsocialismo en la prensa escrita. Sabíamos que pasaban cosas terribles.
La cuestión judía no estaba tan presente entre nosotros porque ni en Aschau ni en Traunstein había judíos. O para ser más exactos, en Traunstein vivía un comerciante de maderas que se marchó al día siguiente de que le rompieran los cristales de las ventanas. Nosotros no conocíamos personalmente a ningún judío. Sin embargo, cuando necesitábamos material de costura, mi padre lo había encargado siempre a una empresa de Amtsbogo, cuyo propietario era judío. Cuando los nazis le expropiaron el negocio y el nuevo propietario hizo publicidad para que todo siguiera como hasta entonces, mi padre dijo: no, no pienso adquirir nada de un hombre que le ha quitado algo a otro. Nunca volvió a comprar nada de esa empresa. Cuando se enteraron ustedes y su familia del uso de las cámaras de gas en Auschwitz y otros lugares y del genocidio de los judíos, en casa escuchábamos noticieros extranjeros y además con regularidad, pero en ellos no se decía nada de los gaseamientos. Sabíamos que los judíos lo estaban pasando mal, que eran deportados, que no se podían esperar sino lo peor, pero de los detalles concretos solo me enteré después de la guerra. ¿Se habló de ello en casa? Sí, sí que lo hablamos. Mi padre siempre había dicho de Hitler que era un criminal, pero esto constituía una nueva dimensión antes inimaginable que hacía que todo pareciera mucho más terrible aún. Tras licenciarse de las Fuerzas de Defensa Antiaérea, el 10 de noviembre de 1944, tuvo que realizar trabajos obligatorios en el Servicio Imperial de Trabajo, en el estado austriaco de Burgenland. Lo ha narrado en sus memorias. ¿Dónde fue eso exactamente? En Dos-Jatov, un rincón donde convergen tres países: Eslovaquia, Hungría y Austria, muy cerca de Presburgo. Desde donde nos encontrábamos nosotros se veía la ciudadela de Presburgo, hoy Bratislava. Estábamos junto a la frontera húngara. También teníamos que colaborar en las tareas de cosecha en los campos de pimientos. Nos alojábamos en barrancas sencillas, 5 o 6 de ellas, y estábamos repartidos según el tamaño corporal. Los más grandes en la primera barraca, yo estaba en la cuarta o quinta. En aquel entonces la gente no era tan grande. Yo pasaba allí por mediano. En cada barraca había aproximadamente 15 personas que dormían en literas. Todos los días tenían que desplazarse unos cuantos kilómetros para levantar un muro sudoccidental, ¿no es cierto? Las primeras 2, quizá incluso 3 semanas, no hicimos más que instrucción. Luego la guerra empezó a acercarse. De madrugada, cada cual debía escoger una bicicleta de entre un montón de ellas. Había que procurar hacerse con una lo antes posible. Algunas veces tenía uno mala suerte y elegía una mala. Íbamos en bicicleta al lugar de trabajo, en efecto, y una vez allí empezábamos a cavar. Con la famosa pala de la que alguna vez ha hablado. Sin embargo, yo era mal paleador. Había algunos muy eficientes muchachos campesinos que lo hacían bien. En cualquier caso, el Führer sacó poco provecho de mí. A mitad de diciembre de 1944 recibió la instrucción militar básica en Taunstein,
Uno de sus camaradas cuenta que tuvieron que realizar una marcha de 40 kilómetros con máscara de gas. Algunos se derrumbaron, pero usted resistió bien. 40 kilómetros es algo exagerado. Creo que solo fueron 30. Llevábamos máscaras de gas con nosotros, pero no tuvimos que ponérnosla mucho. Yo siempre era bueno en las marchas, pues estaba acostumbrado a ir caminando al instituto de Fuschlag a Taunstein. A partir de enero de 1945, con 17 años, fue trasladado de una guarnición a otra en el entorno de Taunstein. A principios de febrero de 1945 se le concedió una excedencia del servicio. ¿Qué le pasó? No fue una enfermedad seria. Tuve un panadizo, una infección en un dedo. Todo el pulgar me supuraba y me dolía terriblemente. Entonces el doctor, que tenía más de veterinario que de médico, se ríe, me abrió el dedo con un corte sin anestesia. Lo hizo mal y la infección no mejoró. Quizás lo hizo con buena intención y para mí resultó positivo. En cualquier caso, me dio la baja. Usted no llegó a participar en acciones de guerra. A finales de abril, principios de mayo, escribe en sus memorias: decidí marcharme a casa. Eso suena muy lapidario. En realidad fue una deserción, algo que se castigaba con la pena de muerte. ¿No era consciente de ello? Me admiro de ello a posteriori. Sabía que había centinelas, quienes dispararían de inmediato, y que algo así no podía sino salir mal. Ya no sé explicar por qué. A pesar de ello, me volví a casa tan desenfadadamente. Es decir, ¿cómo podía ser entonces tan ingenuo? ¿Qué dijo su padre al respecto? Al fin y al cabo, se había convertido usted en desertor. Mi padre y toda mi familia me acogieron de inmediato con gran alegría. Ya he contado que cuando llegué a casa, dos religiosas, madres irlandesas, de la Congregatio Jesu, fundadas por Mary Fat, estaban sentadas a la mesa estudiando el mapa. Cuando entré vestido de uniforme dijeron: «Ah, gracias a Dios, hay aquí un soldado. Ahora estamos protegidas». Risas. Ni se les ocurrió pensar que en realidad era justo lo contrario. Un día se presentaron de repente en la casa soldados de la SS, lo que sin embargo no tuvo consecuencias, pese a que su padre se encaró con ellos vehementemente. Poco antes del final de la guerra, fue detenido usted por soldados del ejército estadounidense. Le permitieron llevar consigo un cuaderno de notas o al menos algo para escribir. Un cuaderno, un auténtico cuaderno. ¿Qué notó en él durante su periodo de prisionero de guerra? De todo. Narraba situaciones, pero también escribía verdaderos ensayos sobre temas que sabía que en años anteriores habían salido en los exámenes finales de bachillerato. También intentaba componer poesías en griego y cosas por el estilo. Así pues, nada valioso, meramente reflejos de aquellos días. Algunos de sus compañeros de colegio padecieron traumas psicológicos a causa de las malas experiencias vividas como prisioneros de guerra. Usted estuvo en un campo para 50,000
prisioneros en Bollum. ¿Cuál fue su experiencia? Fue muy difícil. Para empezar, estuvimos 2 días sin recibir comida alguna. Solo al tercer día nos distribuyeron una de esas raciones de combate estadounidenses, en la que vi chicle por primera vez en mi vida. Una vez llegados al lugar de destino, permanecíamos siempre al aire libre. Todo fue bien los primeros 14 días, porque hacía buen tiempo. Eso quiere decir que dormían al raso, sobre una colchoneta o una estera. Yo dormía directamente sobre el suelo. No había esteras. ¿Sin nada con qué cubrirse? Sin nada. Mientras la temperatura es agradable, no importa. No era pleno verano, sino mayo, junio. En realidad usted es más robusto de lo que podría pensarse. Ríe. Cuando uno es joven y espera que eso no durara eternamente. ¿Y cuando llegaron las lluvias? ¿Qué? Fue terrible. Se habían formado algunos grupos para tiendas de campaña, pero yo no pertenecía a ninguno. Nuestro cabecilla de bloque me asignó entonces a uno, pero los miembros de este me hicieron saber con toda claridad que no era bienvenido, que opté por marcharme. Por último, había un simpático suboficial que tenía una tienda alemana pequeñísima. Las tiendas alemanes eran en efecto muy pequeñas y me propuso que formáramos los dos un grupo. Más tarde llegó otro camarada con una gran tienda checa en la que estábamos más cómodos. Fue liberado antes que yo y me la dejé para que me la llevara a casa. Después vino a Fuschlag a recogerla. ¿Caminó usted desde Múnich hasta su casa con la tienda a cuestas? Sí, sí, ríe. Pero lo peor era el hambre. Solo una vez al día nos daban una tapa de cacerola llena de comida. Además, los robos eran muy habituales. Cuando entre los dos excavábamos un foso para montar allí la tienda, a fin de estar más protegidos, yo hice una pequeña alacena en la que dejé el pan. Me dormí y al despertar el pan había desaparecido. En cualquier caso, allí se pasaba mucha hambre. Pero para mí era más importante que existieran estas comunidades de las tiendas de campaña y se organizaran conferencias y otras actividades. Gracias a ello, la vida allí no resultaba tan terrible. La decisión de seguir la vocación sacerdotal continuó madurando en la cautividad. Desempeñó en ello algún papel la biografía Hildegard de Bingen-Dasli, Bendige Luz, la luz viva, de Bingen Juniama, que usted ya había leído a los 14 años. Esta biografía nos la había leído mi hermano en casa en voz alta por las tardes. Diría que no resultó decisiva para mi vocación sacerdotal, pero sí fue una lectura edificante que nos ayudó. Más tarde intenté adquirir un conocimiento básico de la persona y la obra de Hildegard. Su figura siempre me ha perseguido, siempre me he ocupado de ella, siempre ha sido importante para mí, pero nunca he llegado a confrontarme más profundamente con ella, aunque era lo que me había propuesto. ¿Qué dijo su madre de su vocación sacerdotal? Se manifestó claramente al respecto, como hizo, por ejemplo, la madre de don Bosco, quien le dijo a su hijo: si algún día dudas de tu vocación, cuelga la sotana.
¿Mejor campesino pobre que mal sacerdote? Ah, qué bonito. Eso se habría correspondido asimismo con la actitud de mi madre, pero ella no lo dijo así. Se alegró de que mi hermano y yo tomáramos este camino. No obstante, consideraba que si eso resultaba no ser lo nuestro, era mejor que lo dejáramos. En ese sentido, siempre se sintió alegre por nuestra vocación, pero con una alegría contenida, porque sabía que también podía salir mal.